Hola, mi nombre es Agustín Barbera, soy ingeniero agrónomo y trabajo en la Chacra Experimental Integrada de Barrow, en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Es una chacra que pertenece al INTA y al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Y en esta ocasión voy a tratar de contarles o mostrarles algunas experiencias de cómo tratamos de utilizar los cultivos de cobertura para avanzar en la transición agroecológica en sistemas de gran escala. Este tema, la transición agroecológica y la agroecología en sistemas de gran escala, es algo que me desempeño hace ya unos 6 años, acompañando a muchos productores y productoras agropecuarias que están interesadas en avanzar o en probar este tipo de manejo. Y en esta ocasión vamos a tratar de ver algunos puntos clave que veo sustanciales para la aplicación de los cultivos de cobertura. Así que voy a presentar brevemente la presentación, en donde se titula Los cultivos de cobertura como potentes palancas para la transición agroecológica. Creo que es muy importante para mí pensar a los cultivos de cobertura para tratar de buscar que sirvan para potenciar muchos procesos que precisamos en el modelo agropecuario que buscamos, que cumplan muchos servicios y procesos biológicos que son sumamente necesarios para tener nuestros ecosistemas o nuestros agroecosistemas eh, funcionando y que sean lo menos dependientes de cuestiones externas como hoy conocemos con los insumos. En primero y principal me gustaría hablar de qué entendemos por la transición agroecológica y bueno, justamente parte de la idea de que queremos pensar los sistemas de otra manera, sabiendo que nuestro modelo actual que tenemos de producción nos lleva a hacer los sistemas o hacer los cultivos de una manera muy simplificada y por ende muchos procesos biológicos que deberían estar funcionando, nosotros manejamos sistemas vivos, sistemas biológicos, hoy en día no están funcionando y todo ese desequilibrio o no funcionalidad la tenemos que solventar con un montón de insumos externos. Eso genera varias problemáticas, tanto ambientales, económicas y algunas productivas, como pueden ser malezas resistentes y demás. Pero me gustaría centrar la idea de que la forma o la visión de la cual nos ponemos a pensar los sistemas es la que quizás tenemos que cambiar. No somos las personas los que hacemos, lo que queremos hacer un mal o degradar los recursos, sino que todos hemos sido formados y hemos aprendido una manera de producir en el campo que quizás hasta hace un tiempo funcionó en algunos términos o no se visualizaban algunos de los problemas, y poco a poco hoy ya vemos grandes problemáticas en torno a los ejes productivos, ambientales y sociales. Entonces, para mí es muy importante pensar que lo que hay que cambiar es quizás la visión con la que pensamos o manejamos los sistemas, y un poco de la cuestión que mencionaba antes, que hoy en día manejamos los sistemas agropecuarios con una gran cantidad de insumos, porque hay un montón de procesos dentro de nuestro campo que no están funcionando. Entonces, tanto la fertilidad, los equilibrios biológicos, los controles biológicos de insectos, plaga y demás, hay un montón de procesos que en nuestro campo no funcionan y por ende precisamos gran cantidad de insumos. Para eso tenemos que cambiar la mirada y sobre todo entender que lo que hoy ingresamos a nuestro campo como insumo parte de tratar de borrar el síntoma del problema y no la causa, ¿no? Nos encontramos en un espiral productivo año tras año que no pensamos una producción sino sin que agreguemos fertilizantes, herbicidas, insecticidas y a veces fungicidas, y todos los ciclos de cultivo se repite lo mismo, ¿no? Y eso se da porque no pensamos o no tratamos de abordar la causa de los problemas. Siempre vamos al síntoma. Es decir, con un fertilizante nunca vamos a lograr una mejora en la fertilidad, porque es un proceso biológico, no es solo de nutrientes. Con un herbicida no vamos a solucionar el problema de malezas o malezas problemáticas en nuestros sistemas de forma perenne, es decir, solamente va a matar a los individuos que estén en ese momento, pero luego si seguimos con la misma lógica van a volver las malezas, y lo mismo para las plagas y enfermedades. Por eso la agroecología nos plantea
o al menos desde la visión en que la entiendo yo, nos plantea un desafío de qué podemos hacer para prevenir o ir a la causa de estos problemas. Por eso sabemos que parte de algunos principios generales, que son un poco los que nos van a llevar a pensar cómo aplicamos los cultivos de cobertura. Se trata de buscar ese reciclado de biomasa y esa disponibilidad de nutrientes que precisamos en el suelo constantemente para todos los cultivos. Es decir, cada cultivo tenemos que pensarlo para que nos genere el mejor escenario para un cultivo siguiente en cuanto a los nutrientes y la disponibilidad de esos nutrientes. Tenemos que pensar en que la actividad biológica del suelo tiene que estar permanentemente funcionando y pensar que la actividad biológica del suelo funciona de manera muy complementaria con las plantas, es decir, la energía que generan las plantas se inyectan al suelo mediante la fotosíntesis y los exudados radicales, es muy importante para toda la actividad biológica. Pero también tenemos que pensar en la diversidad de esa vegetación y de esa vida dentro del suelo. Para eso también tenemos que minimizar las pérdidas de recursos, tenemos que tratar de mantener todo el agua, nutrientes, aprovechar toda la luz que podemos, no tener pérdidas de suelo, eso también es una gran fortaleza para pensar en los cultivos de cobertura. La diversificación genética, que ya hablamos un poco cuando hablamos de actividad biológica del suelo, y pensarla también en el mismo espacio y en el tiempo, ¿no? Con las rotaciones buscamos esa diversidad, pero hace falta también que la diversidad la pensemos en el mismo momento, en el mismo espacio, para activar toda esa vida que me genera tanto dentro del suelo como por encima. Y por ende también buscar todas esas interacciones potentes y beneficiosas que podemos generar, tanto relaciones simbióticas como alguna otra, pero que busquen complementar lo que tenemos dentro del campo, el suelo, la microbiología, los animales, las plantas. Entre todas ellas hay un montón de vínculos que me ayudan a poder mantener un sistema funcional y con menor dependencia externa. Y esto nos va a permitir pensar los cultivos de cobertura para que cumplan todos estos principios generales que busca la agroecología. Entonces, pensar en cómo utilizamos los cultivos en la transición. Un poco partimos del diagnóstico, al menos en la gran mayoría de los campos que nos encontramos arrancando un proceso de transición, que el suelo está con considerables cantidades de materia orgánica, pero muy poco nutriente disponible. Y esto nos abre el patrón de que lo que tenemos que buscar es, o nos abre la puerta que lo que tenemos que buscar es generar esa actividad biológica que nos ponga disponible los nutrientes que esa materia orgánica puede ofrecer, ¿no? Y en el mejor de los casos potenciarla o aumentarla. Entonces, pensar que para la materia orgánica y para el proceso de fertilidad es muy importante tres cuestiones. Uno, la biodiversidad vegetal que tenemos en un mismo espacio y en el tiempo. La cobertura del suelo, que es vital para que un suelo esté fértil y con salud. Y el reciclado de nutrientes que sea constante, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esto, los cultivos de cobertura aparecen como grandes posibilidades para manejar constantemente estos tres procesos que tienen que ser vitales, pero permanentemente en nuestro suelo. Y otra cuestión de por qué pensar en esta diversidad y en esta búsqueda de reciclaje de nutrientes, acá rescaté un trabajo muy interesante de unos profesionales de Francia que demostraron cómo la utilización del cultivo asociado no solo con las gramíneas y leguminosas, no solo potencia la fijación de nitrógeno y aumenta todo lo que es el proceso de fijación, sino que también incide mucho en otros nutrientes, en este caso el fósforo, pero nos ayuda a pensar en cómo generar esa biodisponibilidad que precisamos constantemente para nuestros cultivos. Y esto es muy importante porque de acá se nos abren paraguas de pensar los cultivos, ¿no?, que sean polifuncionales y poliespecíficos, ¿no?, de muchas especies. Y otra cuestión clave que nos abre un poco para pensar los cultivos de cobertura es pensar cómo podemos tratar de prevenir los problemas de malezas, que hoy en día tenemos un concepto muy acuñado que las malezas son un gran problema, pero siempre vamos corriendo atrás de ese problema, ¿no? Siempre tratamos de matarlas o de controlarlas cuando están apareciendo, y desde la agroecología nos planteamos algunas estrategias que podrían ser
para prevenir, y una es la ocupación del nicho, y acá los cultivos de cobertura suelen ser muy importantes porque ocupamos un nicho ya sea con una planta que está creciendo y que luego la vamos a rolar o la vamos a hacer cobertura, y también nos permite tener cobertura dentro de un cultivo que ya sembramos, ¿no? Entonces esto es una estrategia muy importante. También la competencia que podemos generar con estos cultivos de cobertura. Hay otra estrategia que también habla de tener algún tipo de convivencia, que en algún momento puede ser un factor importante, es decir, no vamos a tener maleza cero, y en algún punto, incluso con con muy pocos individuos, puede ser un factor que potencie también nuestra biodiversidad, y siempre y cuando buscamos la disminución de la semillazón, ¿no? Esto también tiene una gran importancia cuando pensamos en los cultivos de cobertura que van a ser rolados, el momento de rolado según su desarrollo de especies espontáneas o de malezas dentro de ese cultivo de cobertura. Entonces, ¿por qué planteo los cultivos de cobertura como grandes palancas? Porque tenemos que pensar estos cultivos de cobertura para que nos busquen hacer estos procesos que hablamos anteriormente, tanto en la fertilidad como en el controlado y anticipación de un problema mayor de malezas. Entonces, gran parte de estas estrategias las buscamos hacer y decidimos qué cultivo hacer para buscar este proceso dentro de nuestros sistemas en transición. En este caso, bueno, ven un rolado de un centeno con vicia, que es un cultivo que está desarrollándose en muchas experiencias y en grandes partes, y sobre todo las diferencias que planteamos en esto quizás va de la mano de pensar el momento de rolado. Muchas veces estamos muy al filo y muy en detalle de ver el tema del agua y el desarrollo y ver cuándo se rola mejor. En algunas de estas experiencias buscamos por ahí acoplar esos detalles con también buscar un mayor impacto en la fijación biológica, y sobre todo también buscar que ocupen ese nicho que luego va a ser posiblemente ocupado por alguna maleza en el cultivo siguiente, ¿no? Las vicias también son muy importantes, y por esto traigo esto del proceso de rolado, que muchas veces tratamos de generar este rolado cuando pueda potenciarse el momento de fijación biológica, y pensar los cultivos de cobertura también sembrándose anticipadamente al cultivo que va a ser cosechado, ¿no? En este caso tenemos una avena con vicia, que es un cultivo de cobertura multipropósito para esta experiencia, es decir, va a ser cobertura, pero también va a ser aprovechado por los animales en algún punto, donde ya se sembró el cultivo antes de cosechar el cultivo anterior, en este caso era un maíz, y esto también nos permite, más allá de anticiparnos al momento de sembrado, pensar el momento de siembra al punto de ocupar el nicho y anticiparnos al problema de maleza, ¿no? Este maíz que venía de un cultivo de cobertura anterior, a medida que se va degradando, ese cultivo de cobertura va dejando posibles nichos para futuras malezas. Entonces el momento de siembra del nuevo cultivo, que va a ser multipropósito, como dije, cobertura y pastoreo, se busca hacer ese momento de siembra para que sea en el momento exacto donde el cultivo anterior ya empieza a dejar nichos ecológicos para posibles malezas, ¿no? Bueno, es la secuencia de ese mismo cultivo. Y otra de las estrategias que estamos buscando es también involucrar algunos cultivos asociados para que la cobertura quizás sea post cosecha, ¿no? En este caso utilizamos mucho la adición del trigo sarraceno en algunos cultivos de verano, quizás complementando el cultivo, no solo para que ese trigo sarraceno se coseche, sino para que genere semillas y los guachos o los nacimientos espontáneos de esa semilla caída nazcan de esta manera para que cubra el suelo y haga ese pequeño bache entre la cosecha de un cultivo y la siembra de un cultivo de invierno siguiente. Esto lo utilizamos o lo estamos tratando de utilizar en varios escenarios para que esta gran competencia, este desarrollo inicial del trigo sarraceno me frene los posibles nacimientos de malezas, y con las primeras heladas ya este guacho o este trigo sarraceno espontáneo ya empieza a morirse, ¿no? Entonces me cubre un bache muy interesante, me genera cobertura, y además el trigo sarraceno está caratulado como como una planta que biodisponibiliza el fósforo en el suelo. Entonces, como
como resumen de un poco de lo que contamos, traigo un ejemplo de como dos grandes caminos que se nos abren cuando hacemos un cultivo de cobertura eh, convencional. Los mayores desarrollos se están realizando en cultivos de invierno, cultivos de cobertura de invierno, en donde buscamos siempre que sea multiespecie, por todo esto que hablamos anterior, por la fertilidad del suelo y por lo que genera también la diversidad de raíces y diversidad de especies, y buscamos que el momento de siembra y momento de rolado busque los detalles que hablamos hasta hace un ratito, ¿no? Pensar en la fertilidad y pensar en la competencia. Y luego, cuando vemos que estamos dejando nichos desocupados porque la cobertura ya empieza a desintegrarse, este momento ya está bastante descrito por muchos ensayos, que depende de la especie, este momento va a ser más tarde o más temprano, y eso tenemos que ir monitoreándolo para ver la futura siembra del cultivo siguiente, ¿no? Entonces acá se nos abren dos caminos según lo que estamos tratando de efectuar, es que por un lado podríamos poner un cultivo asociado al cultivo al cultivo de verano, que nos permita una buena fertilidad y baja presencia de malezas para el cultivo siguiente. En este caso podemos entrar con varias especies, pero quizás el objetivo tendría que ser ese, buscar el mejor escenario para el cultivo siguiente y así poder avanzar en la transición, porque si no, muchas veces nos encontramos que el cultivo de cobertura, por pensarlo mal o por tomar malas decisiones, en muchos casos estamos aplicando incluso a veces más insumos que antes que hacíamos cultivo de cobertura. Entonces tenemos que pensar bien para qué lo queremos generar y cómo podemos hacer para evitar cada vez más insumos. Y otra opción, bueno, esta es la opción que decíamos, decir, bueno, el cultivo asociado me genera el mejor escenario para hacer un cultivo de invierno, en este caso podría ser multipropósito, como puede ser un pastoreo, un cultivo para pastoreo y cosecha, o un cultivo para cosecha misma. Y el otro caso que hablamos es generar o involucrar un cultivo de cobertura al voleo dentro del momento, dentro del cultivo de verano, que el momento será el adecuado según los nichos desocupados que me van generando el cultivo de cobertura anterior, y al momento de la cosecha de ese cultivo de verano, el cultivo de cobertura ya se encuentra implantado y posteriormente me va a generar un posible escenario para otro cultivo de verano, que en muchas zonas es el cultivo estrella, y por ende tenemos que pensar esos cultivos de cobertura buscando la diversidad de las especies para poder también pensar en la rotación de cultivos y no tratar de hacer el mismo arreglo de especies y la misma densidad para cualquier cultivo. Entonces, bajo estos dos escenarios tratamos de manejarnos en estos primeros estadios de la transición y buscar que realmente los cultivos de cobertura me generen un gran impacto en la reducción de insumos y buscar cultivos en un suelo lo más fértil posible, con la mínima presencia de malezas, y esto me genere el mejor escenario para poder avanzar. Eh, Hablando de transición y ya como un resumen final de lo que tratamos de hacer, quizás muchas de estas estrategias las buscamos empezar para buscar la reducción de insumos y lo que externamente ingresamos al campo, y luego poco a poco, a medida que vamos usando estas estrategias, es un gran parámetro para poder empezar a ampliar la mirada y buscar nuevas visiones de lo que estamos manejando, tanto los artrópodos, la vida en el suelo, cómo las especies espontáneas por ahí pueden llegar a convivir también con nuestros cultivos sin ser un problema, y al bajar mucho los costos se abren un montón de, de procesos que nos permiten empezar a ver el campo de otra manera, ¿no? Cuando tenemos un alto riesgo, a veces es muy difícil pensar en cuestiones de estas interacciones biológicas o pensar en la salud del suelo de una manera muy profunda, o incluso el equilibrio de las poblaciones de insectos, ¿no? Entonces bajar los costos es muy, muy importante, y esto nos amplía mucho la mirada y tenemos que usar realmente los cultivos de cobertura para ampliar y para avanzar en la transición, que es lo que queremos en estas experiencias. Luego, tratar de pensar que esto nos va a abrir cada vez más un panorama muy grande, y para nosotros siempre es muy importante llevar todas estas experiencias de manera
cooperativa, de manera de intercambio con otros colegas, con otros productores, y que se generen realmente grupos de intercambio y que generen un impacto en los vínculos sociales también de todo esto. Para nosotros la transición agroecológica aborda muchas de estas cosas y los cultivos de cobertura, como arrancamos a decir, creemos que son muy importantes para alcanzarlo. Este es un pequeño resumen de todas las cosas y experiencias que estamos tratando de llevar a cabo. Espero que haya alguna pregunta y que podamos, en el tiempo que resta, poder charlarlo con mayor detalle y espero que les haya gustado y pueden contactarnos en la Chacra de Barro para cualquier consulta y poder visitar alguna de las experiencias también que estamos llevando adelante. Muchas gracias.